tardes, José. Bienvenido a este espacio de entrevista. Dentro del Coloquio Ares vemos también importante tener un momento de diálogo de esta forma con el objetivo de poder tratar temas que podamos complementar, preguntas que no se pudieron realizar. Y en este espacio de 20 a 25 minutos quisiera conversar contigo sobre algo que has mencionado en tu ponencia el día de hoy sobre el trabajo interdisciplinario en redes. Y la pregunta es, en base a tu experiencia, en tu recorrido en el trabajo de redes dentro del abordaje de la violencia de género, ¿cómo observas las posibilidades, los problemas, las realidades y qué tan pensable es el considerar el trabajo con agresores? Un grupo que no siempre es el que se acerca a los espacios de consulta, un grupo de personas que no siempre están dispuestas a este tipo de trabajo y que también puede generar conflicto con respecto a cómo se mira el abordaje de la violencia en sí. Entonces, sí quisiera escucharte un poco sobre esto, ¿qué piensas? Sí, bien, Emilio, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, esta es una pregunta con múltiples respuestas, ¿no? De hecho, a lo mejor muchas de las respuestas no van a ser las más alentadoras posibles. Okay. Sí. Como tú dijiste bien, esta población, por decirlo de alguna manera, no es una población que busca asistencia psicológica voluntariamente, ¿no? Por lo general, los agresores, ¿no?, en los casos de violencia de géneros, acuden a los servicios de salud, específicamente los servicios de salud mental, por lo general por una imposición o por una orden judicial, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vemos que uno de los criterios justamente de la psicoterapia que no se cumple es el tema de la voluntariedad, ¿no? El buscar una ayuda por sí mismo, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos un criterio que nos puede decir, nos puede dar luz a lo mejor sobre algún pronóstico, ¿no? Pero ahorita estoy enfocándome más en lo individual, ¿no? Sé que tu pregunta va más al tema de hacer un trabajo en redes, incluso con agresores. En mi experiencia profesional hemos hecho varios intentos, ¿no? En la provincia de Manabí no hay mayor cantidad de población de mi género masculina que esté trabajando en el tema de masculinidad, ¿no? Hemos intentado, pero en realidad somos muy pocos los que hemos estado trabajando en el tema de violencia de género, como para nosotros tomarnos ese desafío de formar a lo mejor una red, ¿no? En este caso. Entonces, primero te respondería, ¿qué posibilidades hay de comenzar a hacer un trabajo con agresores y un trabajo en redes? O sea, la posibilidad siempre está. El tema, yo creo que primero habría que repensar, ¿no? Repensar la actividad. Y me voy directamente, en primer lugar, a la academia. Si la academia mismo recién en estos últimos, te pongo así, en estos últimos 5 años, recién se está hablando del trabajo psicológico con mujeres víctimas de violencia. Recién se está hablando de victimología y de la victimología con las mujeres, ¿no? Pero con hombres no se ha hablado en la academia, y es un tema muy complejo, ¿no? Tiene dinámicas totalmente diferentes a las dinámicas que vive la víctima de violencia, ¿no? Entonces, comenzando desde ahí ya tenemos algunas dificultades, ¿no? Creo que primero habría que pensar y repensar qué es lo que se pretende hacer en ese trabajo en redes. E incluso qué se pretende hacer en un trabajo de psicoterapia individual con un agresor, ¿no? Yo he tenido experiencia de trabajar con pocos casos con hombres que han agredido, y ojo, ahí viene otra situación. ¿A qué le llamamos agresores? El agresor físico, el agresor psicológico que no agrede físicamente a su pareja, ¿no? El agresor que no agrede física ni psicológicamente a su pareja, pero le obliga a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces, creo que es un amplio universo que se nos puede complicar en el momento de que nosotros podamos hacer una agrupación, ¿no? Porque hay dinámicas totalmente distintas y como todo, hablamos de agresores y hablamos de agresores, ¿no? Incluso se puede hablar, y en la literatura en algún momento he leído que se habla incluso de personas machistas no agresores, ¿no? Que tienen un pensamiento de que son el jefe del hogar, que son los proveedores, no expresan o de manera muy escasa expresan sus afectos, ¿no?
mantienen siempre el control del hogar, ¿no? Pero no agreden física ni psicológicamente desde lo visible, ¿no? Hablo de esta violencia más visible. Entonces, ¿con quiénes vamos a formar primero estos grupos? Creo que primero habría que hacer un análisis de con quién me voy a comprometer, porque es un compromiso en el momento que hago una agrupación de este tipo, ¿no? Y segundo, bueno, las complejidades en el trabajo, que no sirvan estos espacios para que una conducta sea reforzada, ¿no? Que se preste para de repente reforzar el comportamiento machista que ha habido, ¿no? Y estos espacios sirvan más bien para eso y no un espacio de reflexión realmente, que es lo que se quiere, ¿no? Recordando que uno acá, en ese momento que va a ser una agrupación que supongo que como objetivo sería como que comenzar a replantear, ¿no? Estas masculinidades hegemónicas, pero al momento que yo lanzo esa pregunta también estoy cuestionando una normalidad, ¿no? Al cuestionar una normalidad, de seguro me voy a tener mucha resistencia en el grupo que voy a intervenir, ¿no? Entonces, creo que si el trabajo es posible, pero creo que primero hay que comenzar a analizar en profundidad, ¿no? Muchas de estas breves, quizás hay muchas más, son las que se me ocurren ahorita. Creo que siempre algo sensible de tu abordaje es que creo que siempre estás consciente de el momento de la discusión, ¿no? Entonces también pensar si este es el momento también de la discusión para hablar sobre los agresores, y también quisiera luego diferenciar entre agresor y violentador, ¿no? Me pareció muy importante situar que no siempre todos los debates a los que queremos llegar tal vez son los momentos para hacerlo, sino más bien ahorita es el momento de trabajar otras cosas. Y creo que en algunas experiencias que hemos tenido, quienes trabajamos con violencias, vemos primero la importancia de diferenciar, por ejemplo, el tema de la violencia como una práctica o la violencia anclada a un tipo de goce, ¿sí? Pienso, por ejemplo, algo que se presenta mucho en la psicoterapia de pareja, es diferenciar si estas violencias que vive una mujer o que vive una persona en la relación de pareja, sea también una pareja homosexual, una pareja lesbiana, son cosas que se anclan a los goces, a los conflictos, o se anclan a un tipo de prácticas, ¿no? Entonces, creo que algo con lo que se trabaja mucho en este caso es justamente que la persona puede identificar si la violencia que ejerce sobre otro, es decir, en este caso un poder que ejerce sobre el otro, sea desde la, digamos por una parte, el bloquear sus libertades individuales, que es una forma de violencia, incluyendo dentro de eso también el tema patrimonial, u otra ya la violencia pensada ya como estas agresiones de las que diferenciaba ayer Antoine Masson, ¿no? La agresión y la violencia, o si se trata también de otras manifestaciones más simbólicas como las que tú hablaste ahora, ¿no? Es decir, como que la violencia simbólica también implica una forma de invalidar la consistencia de los sujetos en una trama social. Y a mí me parece que ahí es importante pensar cómo tal vez puede llegar a situarse esta discusión, pensando que sí es importante que se sitúe la victimología, sí es importante que se sitúe lo que pasa con las víctimas, pero al mismo tiempo se ve como indivisible esta responsabilidad que tienen los violentadores. Entonces, y para mí también me parece que es escaso el trabajo con violentadores, o sea, que viene desde la violencia de género ejercida desde la pareja, desde la paternidad, pero también de las otras violencias de género, por ejemplo, la de los torturadores en los, digamos, sistemas así con muchas reglas. Y en ese sentido, creo que empezar a diferenciar quiénes pueden llegar y cómo pueden llegar, ¿no? A mí me ha parecido muy llamativo como muchas de las personas con las que se trabaja en el tema de violencia, como quienes ejercen violencia, vienen por un pedido judicial, es decir, hay una orden de un juez que dice tienes que tomar un proceso psicológico para evitar entrar en el sistema penitenciario, viene a ser casi como una especie de medida cautelar, digámoslo así, no una medida preventiva. Y la disposición para trabajar eso me parece que es como difícil. Pero, ¿qué crees que podría sostener a una persona que llega justamente por ejercer violencia,
¿qué le podría sostener en un proceso terapéutico? Tomando en cuenta que no siempre está su voluntad de por medio, que no siempre está también la garantía de sentir que eso le va a servir para algo, ¿sí? No sé, ¿qué crees que podría como solventar un poco la posibilidad de trabajar con personas que ejercen violencia? Claro. Bien, primero tomo un poco la palabra en este tema de la agresión y la violencia, ¿no? Hay autores que hablan de las relaciones de poder, ¿no? Un poder autoafirmativo, ¿no? Un poder donde yo puedo establecer límites en la relación de pareja, y un poder dominio que está más ligado al tema de la violencia, ¿no? En el momento que no reconozco al otro como sujeto de su propio deseo y lo anulo en su deseo, entonces ya estoy pasando un plano de violentar al otro, ¿no? De violentar al otro. Entonces, y justamente lo que no se reconoce, ¿no? Los pacientes, por lo general en sus discursos, cuando dicen, vengo por esto, vengo porque me enviaron por esto, dígame qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, es como cumplir un requisito de un mandato, seguir el trámite regular de lo que se hizo en la denuncia, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta que tú me haces es, ¿qué se puede hacer para sostener o de alguna otra manera, y en términos de la psicoterapia, ¿no? Que la persona se vuelva adherente a un tratamiento, ¿no? Que la persona pueda insertarse en un tratamiento y decir, bueno, me he dado cuenta de que esto, aquí algo no anda bien, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo con esta situación, porque es muy llamativo que las personas, cuando agreden a sus parejas, en este caso un hombre agresor, busca psicoterapia, pero en la mayoría de los casos cuando buscan psicoterapia es justamente en este ciclo de la violencia, en el momento de la reconciliación, como una búsqueda para reconciliarse, ¿sí? Que también es muy frecuente eso, ¿no? En este momento, después de la segunda sesión, un poco ya develan la situación y dicen, quisiera que venga mi esposa para poder hablar mejor del tema porque el problema es de pareja, ¿no? Y ahí de repente podría haber una de las primeras claves, ¿no? Que la persona reconozca que eso no es un problema de pareja, ¿no? De hecho, ahorita que me haces acuerdo, ¿no? En algún momento trabajamos con un agresor y él planteaba el tema de que simplemente no se puede controlar en el momento que le golpeó a su mujer, ¿no? Pero él la ama mucho, ¿no? Y la pregunta era, bueno, ¿en qué momento sí te puedes controlar? O sea, él decía, tú esto que le hiciste, y dice, es que me enojo. Bueno, y si esto lo haces con tu jefe de trabajo, no, para ahí no me botan del trabajo, dice. Pero otras personas dicen, sí, igual lo hago, me descontrolo. ¿Con quién nunca lo harías? Con mi padre, por ejemplo. ¿Por qué con él si tienes un freno? ¿Por qué con él si puedes tener ese freno y no hacerlo? ¿No? Entonces, es comenzar a plantearse en la mirada cómo el sujeto agresor está viendo a la víctima, ¿no? Sí, que es decir, en la relación, ¿qué es lo que le permite? Exacto. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y creo que yo comenzaría por ahí, ¿no? ¿Cómo, cuál es tu mirada en relación a esa otra persona que es tu pareja, con la cual tienes un compromiso? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí puedes acceder a agredir a tu pareja? ¿Por qué este entredicho que se dice, no, es que las mujeres también lo dicen, no, pero es que es mi marido? O lo dicen en sentido contrario, mira, ahorita que es mi novio es celoso cuando sea mi esposo, ¿no? Como que hay una diferenciación, como que hay un límite permitido, ¿no? De hecho, me recuerdo en una entrevista, hicieron justamente en la televisión, un hombre le golpea a su pareja, casi le hace perder la vista, ¿no? Y los comentarios eran, se le pasó la mano. Es decir, hay una violencia permitida donde hay un límite, pero que está instituido entre los agresores, ¿no? Se puede hacer. Entonces yo creo que un poco desmontar ese discurso, ¿no? Ver, porque si puedes hacer esto con uno y con tu pareja. Y creo que de base está el sentido de posesión y pertenencia del otro, ¿no? Que es un poco lo que habría que cuestionar.